¿Sí les aparece a ustedes? Sí. Listo, mi Caro. Ahí dice que tuviste la grabación. No, dice Jimena López detuvo la grabación, ¿o no? No, en el mío no sale. ¿Sí está grabando? Ah, bueno, Sí está listo. grabando. Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, aquí estamos una vez más en el episodio especial del podcast El Amor Sana, con una invitada muy querida, muy especial, que personalmente me dio una luz muy importante en su momento, y pienso que ese es el mayor regalo que podemos recibir cuando asistimos a este tipo de ayudas, cuando hay esa claridad, ese momento, ese insight para decir, hombre, esto era lo que quería, lo que necesitaba escuchar. Y ella se llama Liliana Torres y hoy vamos a hablar de registros akáshicos. Lili, bienvenida al podcast. Qué rico que nos estés acompañando, y para todos aquellos que no te conocen, cuéntanos quién es Liliana Torres. ¿Cómo están? A Jimena y a Caro, muchas gracias por invitarme. Aprecio mucho estos espacios que llegan a tantas personas y creo que todos también tenemos en este camino ese deber de poder llegar a muchos en diferentes rincones. Bueno, yo soy Liliana Torres, vivo en Medellín, Colombia, a punto de cumplir mis 48 años. Soy una mujer en muchas, pues o sea, en realidad soy un ser integral que tiene muchos roles y creo que en cada rol hay un aprendizaje, pero también unos talentos para regalar. Y pues no solo soy yo, creo que somos todos los que venimos a hacer eso en esta vida. Entonces uno no es más o menos por algo que haga. Sin embargo, estoy invitada en este podcast porque a través del camino de los registros akáshicos y de los chakras, de los 7 centros energéticos que conocemos en Occidente de nosotros, pude entender mucho de mi esencia, pude entender mucho lo que me pasaba, pude entender para qué las personas están en mi vida, para qué estudié mi carrera, para qué nací en esta familia, por qué tuve dificultades en algunas relaciones de amistades o de pareja, mi rol de mamá. Entonces, digamos que el camino de las búsquedas de autoconocimiento, que así los llamo yo, me regalan en este momento una perspectiva diferente, unos lentes diferentes a lo que a mí me enseñaron normalmente en el sistema donde nací, en la religión, en la familia, en el colegio, en la universidad. Entonces ha sido muy valioso, y en la medida en que fui integrando ese conocimiento para mí, porque era una mujer súper sensible, todavía lo sigo siendo, no era, soy una mujer sensible, pero ya con esa sensibilidad, digamos que ya puedo echar mano de herramientas que me ayudan a entender momento, pausa, no te aceleres, y también poder sentirme parte del mundo, porque nos pasa mucho a las personas que somos muy sensibles, que creemos que no pertenecemos, que yo me comparo. Uno normalmente tiende a compararse, pues yo creo que eso es muy humano, pero es como decir, Dios, ¿cómo pertenezco a esto si siento que no? Entonces, los registros akáshicos y los chakras me ayudaron primero en autoconocimiento a mí, y cuando me empecé a transformar en mi entorno profesional, yo estudié comunicación social y periodismo, lo ejercí por 20 años en corporaciones y en medios de comunicación, pero también estuve muy sensible, una mujer muy sensible, y todo se me hacía un mundo. Entonces, cuando estudié los chakras y los registros akáshicos, la gente empezó a verme cambiada. Ok, Muy cambiada. algunos símbolos, algunas señales frente a eso, porque a veces uno no es tan consciente de ese cambio, o de pronto alguien llega y le dice a uno esto o aquello. Claro, llegó alguien y me dijo, ¿tú qué estás haciendo?
yo estaba trabajando y yo en silencio porque además muy escéptica, me gusta el tema de la ciencia, cómo voy a hablar de esto si mi religión es esta, como una dualidad muy grande y yo a la gente le decía nada, no estoy haciendo nada. Y claro, yo estaba estudiándome 3 años y medio, estudié los chakras con mi maestra, luego encontré registros akáshicos, hice mucho turismo espiritual. Está buenísimo. Buenísima esa palabra. Sí. Sí, refiriéndome a ese buscar, ese investigar. Sin embargo, he sido una persona que es difícil de convencer. Y mi convencimiento llega a partir del resultado. Okay. Y el resultado que yo estaba obteniendo, yo no lo estaba viendo, lo vieron mis compañeros de trabajo. Okay. Okay. Entonces, en el turismo espiritual, y me disculpan ese término, pues encontré de todo. Y yo decía, no, esto no me gusta, no, esto es muy excesivo, no, esto no resuena en mi corazón, esto sí me gusta, no, no me voy a dejar condicionar por eso. O sea, como que también mi parte Virgo racional entraba mucho a hacer filtro y en mi profesión me devuelvo a cuando estaba trabajando en la parte corporativa. Alguien muy cercano me dijo, ¿qué estás haciendo? Pero me lo dijo varias veces hasta que le confesé. Le confesé que estaba probando otras cosas. Yo quiero aclarar algo. Antes de todo eso, yo estuve 18 años acompañada por psiquiatras, a los que agradezco infinitamente que me hayan acompañado, porque yo creo que estoy también viva por ellos, por la medicina tradicional. Estuve donde psicólogos, donde muchos psicólogos. Estuve en exorcismos, estuve en grupos de oración, estuve como en los caminos avalados por lo social. Ir y buscar el camino holístico fue también un complemento más. Entonces yo siento que todo suma. Claro, porque además hay algo que no sé explicar, que otros no saben explicar de mí, porque no está en la tabla o en los rangos que todos los demás conocen. Y voy a hacer una analogía con las carreras. Hace unos años solo existían X carreras y el que hablara de emprendimiento o otro tipo de carrera distinta, o sea, se estaba saliendo de la norma, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro que la parte, ¿cómo se dice? Como alópata del tema, ¿no? Versus lo holístico, en aquel momento no eran tan amigos, pero había que buscar respuestas. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Quienes como tú se atrevieron. ¿Hubo un nombre o una respuesta? Supongo que sí. Claro, pero yo ahí quería dejar, si puedes contarnos algo hablas de psiquiatras, psicólogos durante todo este tiempo buscando cosas, es decir, algo en ti estaba mal, estaba en crisis en ese tiempo, aún estabas trabajando y entonces eso es algo que hemos escuchado en común. De hecho, aquí nosotras dos tuvimos ese disparador grande. Y esa crisis, ¿cuándo ocurrió que te pasó por ese proceso de psiquiatras y te llevó a esto? Porque es el mismo camino, diferentes rutas, ¿no? Que tú decías, fui buscando, primero pasé por aquí, me ayudaron, pero no fue suficiente y seguí buscando. ¿Puedes hablarnos algo de la crisis o el momento, por lo menos en que ocurre esa crisis, que empieza esa transformación? Vengo de una familia paterna, de mi padre y la familia paterna tienen una condición genética tendiente a la depresión, ¿sí? A los 14 años yo empecé a manifestar síntomas de depresión con sentirme rara en este mundo. O sea, desde muy pequeña yo muy sensible, muy tímida, callada, retraída, porque pues sí, esa era mi esencia, pero a mí nadie me la explicó, porque el mundo en ese tiempo, estamos hablando de, pues yo nací en el 77,
Estamos hablando de una primera infancia y hasta mis 14 años donde de eso no se hablaba. No te hablaba, exactamente. A los 14 años tengo la primera crisis y me empiezan a medicar y a llevarme donde los psiquiatras de la familia paterna, porque la niña heredó lo del padre. Ok. Entonces empieza este camino de asesorarme con la medicina, igual con la religión, porque vengo de una familia ultra conservadora. Entonces era lo que yo en ese momento, pues, Conocía. a lo que podía acceder. Sí, a lo que podía acceder. Y pasaron en temas de relaciones de pareja, con temas laborales, todo un poco difícil para mí, 18 años, en donde estuve en acompañamiento psiquiátrico y médico. Posteriormente, después de una separación de pareja, me casé muy joven, me separé, encuentro a mi pareja actual, mi esposo, que él es psicólogo, pero tiene una mezcla extraña. Este hombre le gusta es psicólogo, pero le gusta la parte financiera y la parte administrativa y le gusta la astrología. Él es astrólogo también. Entonces es una mezcla. Y él me dice, sí, me dice, Lili, yo en ese tiempo trabajaba en el Museo de Antioquia, aquí en Medellín, y él me decía, no es normal que una persona se tome tantos medicamentos para funcionar. Yo me tomaba en ese tiempo 10 medicamentos psiquiátricos. Sí, sí. Y yo le decía, no puedo moverme de acá, no me puedo mover porque mi vida depende de esto. Y me dijo, no, hay otros caminos. Pero entonces él me mostró otros caminos y yo decía, uy, no, pero esto va en contra de mis creencias religiosas, esto es brujería. Pues Claro, pensaba malo, yo, sí, esto es malo. malo, esto es charlatanería, porque yo también muy racional. Sin embargo, me di la oportunidad y estudié, se llama la maestría del ser con mi maestra Ángela, pero lo estudié porque ella era médica. ¿Sí me entienden? O sea, como que ella es médica y es médica graduada, pero estudió bioenergética, pero además uno veía en ella un resultado, ¿sí me entienden? Era lo que a ti te convencía, claro. Sí, el resultado, un poco escéptica, a ver, para creer. Y ya después estaba ya trabajando en una universidad, yo era la directora de comunicaciones, ahí fue cuando alguien se acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Después de rogarme muchas veces le conté y me dice, quiero una cita contigo. Y yo me le reí. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Yo me le reí, no, estoy estudiando, no, esto lo estoy haciendo para mí, yo no estoy haciendo esto para la gente. Por favor, por favor, por favor. Hablé con mi esposo y me dijo, dale, él siempre me ha impulsado mucho. Dale, porque tú, pues si vio algo en ti, pues la recibí en mi casa, hicimos una cita, en ese tiempo no conocía los registros akáshicos, trabajamos con los 7 chakras, que esta es mi ruta, que si la vemos también tiene mucha parte racional. Para mí es muy importante tener estos dos puentes, para mí. Okay, sí. Para mí, porque hay otras personas que no. Entonces, hicimos una meditación y cuando yo no pasaba las manos así encima, sino como que mentalmente por cada chakra, y empezaron a llegarle mensajes. Y esta persona se levanta, termina la sesión, me paga, no dice una sola palabra, sale y se va. Ay. Me sentí muy mal. Yo dije, Dios, Claro. no, aquí estuvo mal, hablé con mi esposo, me dijo, tranquila, no te preocupes, bueno, igual yo tenía mi trabajo, y esta persona deja de aparecer en mi vida, trabajábamos juntas 2 meses. O sea, incrementó el malestar en ti aún más. Claro, yo decía, ¿quién me pone a hacer estas cosas? Estoy loca, ¿cómo se me ocurre? Qué irresponsabilidad, o sea, no. Entonces, a los 2 meses, ella aparece en mi oficina con unas bolsas, zapatos y bolsos.
Nosotras éramos pares, ella trabajaba en un centro de la universidad y conversábamos mucho, y me llevó y me dijo, Lili, y yo la miré, yo, ¿qué estás enojada conmigo? No me volviste a hablar, y me dijo, no, esa cita fue Revelador. muy fuerte, me demoré mucho para digerir, pero en esa cita salió todo lo que yo deseo profundamente en mi vida. No quiero trabajar más en taconada, no quiero más ropa sastre, no quiero más estos bolsos, esta no soy yo, esta etapa ya la cerré, yo me quiero ir a estudiar artes. Gracias, gracias por mover eso dentro de mí, y ella renuncia, me regala sus bolsos, eso, todo el símbolo de lo ejecutivo, y incluso me regaló unos zapatos, me dijo, yo sé que estos zapatos te parecen lindos y somos del mismo tallaje, yo con eso no tengo lío. Y ella se va a estudiar artes. Pero ahí fue para ti tremenda revelación, ¿o no? Sí, entonces ella, a partir de eso, empieza un voz a voz y le dice a su hermana. Y la hermana le dice a una amiga. Y esa amiga le cuenta a otras dos. Y empiezo a trabajar de día pues en donde estaba, en la empresa donde estaba. Y en las noches, cada noche, pues daba una cita, y también los sábados. Y se empieza esto a regar y a regar y a regar, porque normalmente pues he sido más de ese uno a uno. Uh-huh. La pandemia fue un momento muy revelador. Yo creo que yo conocí a Caro, nos conocimos en pandemia. Sí, creo que fue 2020, si no estoy mal, o 2021, una cosa así. Sí. Y la pandemia, pues, la gente al principio empezó a cancelar, y ya a programar, porque la gente estaba muy abrumada, pero me adelanté un poquito a la historia. Ya en el 2015, mi esposo casi fallece, tuvo una enfermedad muy delicada, estuvo internado un mes en el hospital. Yo tuve que sacar una licencia porque no podía tener otro acompañante, y en ese hospital yo dije, la vida es muy corta. Me gusta mucho mi trabajo. Sí, me gusta mi trabajo de comunicación, porque no puedo decir que no me gustaba. A mí me gusta, o sea, honro mi carrera y me gustaba mucho desempeñar, pero estaba muy llamada por este otro lado para acompañar personas. Adicionalmente, con acompañamiento médico pude dejar la medicación psiquiátrica. Yo no le estoy diciendo aquí a la gente suelte la medicación ya, si la están tomando, cuidado, no vayan a hacer eso, es una irresponsabilidad. Pero con acompañamiento médico empecé a bajar todas esas dosis, yo me sé todos los medicamentos. A mí la gente me dice, es que estoy tomando tal, y yo así, yo también tomé, o sea, pero ese acompañamiento médico me ayudó a soltar la medicación, y en el 2016 decido ya salirme de mi trabajo para empezar a acompañar las personas a ese proceso de autoconocimiento a través de estas dos herramientas, los chakras y los registros akáshicos. No sé si quieren preguntar no les conté lo del registro, no, ustedes hacen las preguntas y ya después me... Es que está tan bueno el cuento que nos englobamos escuchando. No, es que es importante conocer el previo, porque todo tiene ese disparador, que es importante porque todos pasamos por ahí. Entonces, también lo que conversábamos previo a empezar a grabar es que ese camino es lo que tenemos que compartir también. ¿Qué nos lleva a esto? No es que nos levantamos un día, nacimos con eso, porque uno lo repite y lo escucha, pero también cuando conversamos por ahí, la gente sigue pensando que uno se levantó y que toda la vida tiene eso, y resulta que tiene los orígenes similares, ¿no? A todas nos ha movido algo en algún momento que nos hizo ese cambio. Todas aquí tenemos profesiones diferentes, recorrimos, mejor dicho, esas historias, cada una con su propio speech, pero por ahí llegamos. Y eso es importante, Lili. Gracias por compartirlo, porque sé que hablas de, pues, cosas
fuertes, cosas así, hablas de cosas de la familia, pero igual es importante y gracias para que el oyente conozca y diga, yo estoy pasando por ahí, no tiene nada de malo, que cambie la ruta o que busque algo que sume, porque lo que tú dices, no se trata que deje afuera lo médico, nada de esto que hablamos aquí es para suplir, sino para acompañar, para complementar, para aclarar lo que necesite, porque algunos lo tomamos como camino, otros lo pueden traer como una herramienta que les ayude temporalmente en el proceso y sigan con su vida o lo que sea. Pero lo cierto es que hay herramientas y hay caminos y pues nosotras hemos tomado la decisión y tú tomaste la decisión. Y llegan los registros y bueno, y llegan los chakras y que me encanta, toda esa unión me encanta. Para empezar un nuevo camino. Entonces, si aquí estamos mirando, tú nos hablas más o menos del 2016, ¿verdad? En donde ya arranca, ya tienes el conocimiento de los registros akáshicos para entonces. Entonces ahí ya, bueno, seguramente con todo eso que tú dices, otros cursos y otras cosas que has tomado en el camino. Entonces ahí ya entremos en materia y nos cuentas qué son los registros akáshicos. Después pero mi relación con chakras. Yo quiero hacer una pregunta antes de la de Jime y es, ¿qué pasa dentro de Liliana? Porque es que a veces, a mí me pasó, está la prueba, está todo y uno dice, listo, voy a seguir, pero seguí alguna duda o algún miedo latente en la, es decir, porque uno está tomando el camino, pero está puesto el fin. Yo lo escuché, Caro, yo escuché ese miedo ya escuché que, bueno, cuéntanos. Ha sido, o sea, ha sido un reto muy grande. Les voy a contar una anécdota de los registros, de cómo empecé a verlos, porque yo no sabía que era un registro. Pues además que mi religión no acepta la reencarnación, ¿cierto? Donde me crié, donde me crié. Ahora respeto cada religión, claro. Mucho, pero no estoy afiliada a ninguna. Cuando yo estaba estudiando los chakras, mi maestra hacía unas meditaciones muy profundas, de hasta 1 y 2 horas, y cuando ella empezaba a meditar, a mí siempre se me abría una pantalla a un lado con la misma imagen. Una mujer en Francia en épocas de miseria, en embarazo, estaba haciendo mucho frío, un desorden social, porque lo que conocemos de Francia ahora, pues es ahora, pero eso antes fue tremendo, fue tremendo. De acuerdo. Y yo veía a una mujer desquiciada arrojándose al río Sena y muriendo. O sea, siempre lo veía, siempre lo veía. Yo se lo comenté a mi maestra, ella me dijo, sí, estás viendo una vida pasada. Y yo decía, ¿será que sí? Pues no, yo no creo en eso. Pues, y en un momento en turismo espiritual me fui para donde alguien que me dijeron, ve, ¿por qué no vas donde esta persona que es una guía? Y yo, bueno, fui. Y ella me dijo, yo no te voy a hablar de lo que yo hablo normalmente, yo te voy a abrir una vida pasada. Y la señora, sin conocerme, me habló exactamente de lo que yo veía en Francia. Entonces ella me dijo, eso habla mucho de tu vida presente, me puedo quedar aquí hablándoles de todos los símbolos de eso porque la ideación de quitarme la vida, ¿sí? Era algo que tenía permanente. El no haber podido quedar en embarazo, que después sí quedé en embarazo, ya tuve mi hija a los 40 años. Bueno, fue como una serie de cosas que me encajaron. La historia pasada me traía unas moralejas, lo que vimos en el colegio pequeñitos es para el momento presente, ya no era la vida pasada. Y ella me dijo, usted tiene un don y un talento para abrir las vidas pasadas. Y yo, esto no creo. En el 2014 hice el curso con una maestra mexicana que vino a Medellín a dar el curso de registros akáshicos y para mí fue como encajar todo. Y claro, aparecía mi cerebro diciéndome, te estás inventando las historias, eso no es así, qué loco esto, pero lo bonito es el resultado, ¿sí me entienden? A veces uno no se lo cree, pero la otra persona, a través de una consulta de registros, decía, Liliana, sí, ¿usted por qué sabe eso? Yo no sé eso, es usted el que me está dejando leer. ¿Sí? Entonces, el Akash, respondiendo ya, Caro, te respondí, ¿cierto? Sí, total, gracias.
Y a Jimena, el Akash, y a las dos y a los que nos estén escuchando, el Akash, la palabra es en sánscrito y significa esencia. Todo tiene un Akash, una esencia. Entonces, el Akash no solo son las vidas pasadas. Todos en algún momento somos lectores del Akash. Les voy a explicar. Ustedes llegan a una casa nueva o a un centro comercial o ven a un grupo de amigos o un grupo de personas e inmediatamente uno a través de su comunicación no verbal detecta cosas. Esta casa me gusta, esta persona no me conecta, por mucho que, o sea, sí, uno lee, todos en alguna medida somos lectores de la calle. Llega la pareja a la casa y está con cierto gesto, está mal geniado, algo pasó aquí. O sea, el Akash es la esencia que nos da información. ¿Sí? Ok. El Akash para los orientales que creen milenariamente en esto, así como los chakras, que es su camino de autoconocimiento, el Akash les ha permitido tomar decisiones a partir de esa información que se recibe. Nosotros en Occidente estamos conociendo estos caminos para guiarnos, para entender que dentro de cada uno de nosotros existe una sabiduría, existe una información. Entonces, Akash, recuerden, en sánscrito y la traducción es esencia. El registro akáshico se basa en historias antiguas de otras vidas, si crees en ellas, o de tus ancestros, porque ahí también puede salir información ancestral, o información que tenga que ver con tu vida presente. Entonces, en una lectura de registros akáshicos, uno se conecta con la persona. Los que nos entrenamos en leer somos lectores. Ok. Siempre hago una aclaración. La gente dice, Liliana, es que tú me dijiste. Sí, claro, yo presté mi voz para narrar una historia que está en ti, porque es lo más lindo que yo me he encontrado en los registros akáshicos. Cada ser tiene una historia, cada ser tiene un recorrido y no se repiten. Son historias muy únicas que no se encuentran ni en una meditación, ni en un curso general, ni en un libro en general. Es una historia que habita en cada uno de nosotros y que nos da explicaciones, comprensiones de nuestro momento presente. Sí, perfecto. Entonces eso tiene una metodología, por supuesto, para poder darle orden a la respuesta también de lo que se requiere. Entonces ahí, bueno, yo conozco los registros, pero para explicar llega la persona con un asunto. Y a partir de ese asunto, tú empiezas a abrir. Entonces, cuéntanos qué se requiere para hacer la lectura. Yo tengo y te digo, mira, tengo este problema. ¿Qué sigue? Bueno, Jimena, yo quiero aclarar algo. Cuando yo aprendí registros, aprendí algo muy básico. Entonces era hacer una oración de apertura, sí, conectarse con la persona. La oración es sagrada porque te protege, sí, y te ayuda, te asiste para ir donde tienes que ir a leer lo que tengas que leer. Pero una consulta de esas puede durar horas o minutos, sí, o segundos, ¿sí? Sí. Entonces, yo empecé a leerlos desde el 2014 y ahí a la fecha lo que he hecho es hacer un resumen con los chakras. A mí no me enseñaron los registros con los chakras, sino los registros. Sí. Pero como yo había estudiado chakras en una meditación en la mañana, yo un día le dije a mis guías, yo les dije, es que una cita de 3 horas, o sea, me canso demasiado. Y ellos, yo pues denme una pista. Y apareció la palabra chakras. Entonces, yo antes de cada consulta, para que dure 1 hora aproximadamente, hago una meditación previa antes de conectarme, testeo los chakras de las personas, hago un test
con mi pulso bioenergético que lo desarrollé en el oído y le digo a la persona que por favor, al ser de esa persona, que me diga en qué nos vamos a concentrar en el encuentro. Okay, y por lo general me sale 1 o 2 chakras. Listo, entonces, ¿tú ya tienes alguna idea del motivo de consulta? No necesariamente. Te conectas, Jimena López tiene cita mañana a las 9 de la mañana, hoy voy a hacer mi meditación y voy a pedir qué necesita. Entonces, ya tienes una información previa, un punto de enfoque para la sesión, para entrar por ahí a los registros, pero yo llego y te digo, es que tengo esto, siempre te coincide, entonces tú ya te has conectado con la persona y encuentras, o no importa el tema que yo tenga, ya eso coincide. ¿Cómo funcionan esas dos cosas? Esa es la magia del registro akáshico, donde cuando el resultado te dice, ¿usted por qué ¿Cómo sabe sabías? Yo no, es usted es la persona que abrió su corazón, usted está pagando por un espacio, por una asesoría. El solo hecho de disponer la energía, los recursos y el tiempo, ya ahí nos da una ruta. Me he encontrado con personas resistentes, claro, pero esas personas también ayudan a entrenar mucho, ¿saben? Claro. Y yo les agradezco mucho. Pero una persona puede llegar para una consulta general, tengo curiosidad, ábreme los registros, ¿sí? Que uno vaya al punto álgido de la persona es causalidad, pues yo pienso que ahí es porque necesitaba esa información, o hay personas que han tomado este camino para hablar de temas específicos. Entonces puede haber una consulta por curiosidad, ¿sí? Y llega la persona que dice, Lili, tengo un problema muy grande en mi relación de pareja. Está pasando esto y esto. Quisiera abrir los registros para poder entender desde otra perspectiva y qué tareas debo hacer. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Claro, entonces ahí, ¿cómo se junta, perdón, Lili, cómo se junta eso que tú ya hiciste previo con cualquiera de estas situaciones? Danos unos 3 ejemplos. Con quien llega con un tema, con quien llega por curiosidad y no sé si hay otro caso como particular ahí que tú digas, yo lo vi antes y cómo coinciden las dos cosas, cómo las juntas, cómo las unes. Yo a veces no sé con qué tema va a venir la persona si viene con un tema específico, pero yo ya hice una meditación. Entonces les pongo un ejemplo. Tengo este problema de pareja. Yo hice la meditación previa y apareció el chakra garganta. Listo. Entonces, ahí empiezo a acompañar a la persona a su momento presente. O sea, ahí hay que empezar a aplicar técnicas de comunicación, de negociación, o te está anulando o no te está escuchando, cómo van a buscar ayuda para que esa comunicación fluya, y la persona me dice, es que lo que yo le digo le entra por acá y le sale por acá, ¿sí? Por ejemplo. Entonces exacto, yo llego y te digo, mira, mi problema es este y ya ha coincidido con lo que tú tienes previo, o sea, justo eso, se ajusta con el chakra 5, porque en lo que yo aprendí de registros akáshicos, hay que hacer una serie de preguntas. Eso está en una estructura de una metodología de alguien con quien yo aprendí. De hecho, 2 personas. Entonces, ¿cómo funciona en ti? Porque veo que has hecho, que es lo que más me parece súper interesante. Conociendo cómo funcionan los registros, tú has hecho tu propia metodología. Sí, no estás entrando por la estándar. Tengo acá mis libritos, no está entrando por la estándar. Entonces, eso me parece súper interesante porque es todo lo que los registros ofrecen y tú como ese canal, como ese intermediario, como esa voz para sacar la información de esa persona. Entonces, para que lo aclares un poco, porque de pronto otras personas que conocen esta metodología que yo conozco, pero esta tuya está interesantísima porque miren, está la intuición, está la sensibilidad, está la empatía, está el uso de los chakras a través del conocimiento profundo para poder recibir la información, está la clariaudiencia, que claramente la tienes ahí. Entonces hay muchos dones tuyos que nos hablabas al principio que has desarrollado. Entonces, listo, yo llego y me siento contigo y te digo, Lili, tengo problemas de pareja. Haces la oración, haces la apertura y empieza a conectarse todo eso previo con esto. Perfecto. Sí. Entonces, no tengo que hacer preguntas. Esas preguntas, no. Ok. No, porque hay algo muy bello que me ha pasado.
inicialmente la metodología también con mi maestra de registros, bueno, la pregunta, pero yo decía como que encajonaba mucho y yo bien encajonada que soy. Entonces decía, no, yo necesito, o sea, hay algo diferente. Me parece muy bello porque los mismos consultantes me enseñan, no, empecemos general y yo listo, empezamos. Hablamos de la energía del momento presente, que me ubico en el chakra, digamos que esa es una parte más racional que deja tareas, porque ese insight del que hablaba Carol, darse cuenta es, bueno, entonces yo tengo el 50% acá, ¿y yo qué hago con esto? ¿Yo qué hago? Exactamente. Pues, ¿qué hago? Y normalmente en el hacer hacemos la actualización del software, del cerebro y de la amígdala, donde están todos esos traumas, entonces ahí hay un cambio. Cuando la persona empieza, me dice, ay, Liliana, y yo, bueno, me puedes preguntar lo que quieras. Yo les digo, lo que quieras en cualquier momento. Al final te doy tiempo para 2 preguntas de algún tema que no hayamos abordado, pero en cualquier momento me puedes decir, Lili, quiero hablar de esto o lo otro. Y cuando casi siempre, o sea, casi siempre me dicen, pues es que ya me respondiste tú. Pues ya me respondiste. Y yo, no, acuérdese que fuiste tú a través de mí, me dejaste leer, gracias por dejarme leerte, porque esa información es tuya, no es mía. Tanto es así que yo a veces no me acuerdo de mucha información porque Claro. Incluso hay que hacer la advertencia con las personas, que las personas creen que uno lo tiene presente de X tiempo y no, es una información que está ahí, la copió y si no, uno ya la sacó, ¿no? O sea, no se queda. Entonces, por lo general grabamos las sesiones, Jime, y cuando las grabamos, yo le digo a la gente, vuélvala a escuchar en 2 años, vuélvala a escuchar en 3 años. Y pues obviamente somos seres humanos que vamos cambiando y evolucionando. Y hay gente que me llama, Lili, urgente, una cita. Y yo, tuvimos cita hace 1 año. ¿Escuchaste el último audio? No, búscalo, busca el audio. Van y miran y es, no necesito cita. Y yo, bueno, o sea, es una información muy del alma, es una información que queda vigente por mucho tiempo y la persona es la que lo dicta. Entonces, eso es lo bonito. Bueno, hay otra cosa, perdón, mi Caro, pero es que aquí estoy aprendido porque también lo que conocí, como yo aprendí, entonces el lenguaje en el que sale la información, en el que llega, algunas veces es muy descriptivo, pero la mayoría, según lo que yo aprendí, era como muy abstracto, ¿no? De pronto la persona quiere que tú le respondas qué hago con mi marido y entonces ve, siéntate, habla 3 días, habla así, muy particular, pero también sale un poco el origen digamos, del problema, de pronto algo de vidas pasadas, de pronto solo el presente, bueno, todo lo que ya nos contaste que pueden venir de los registros. Ese lenguaje, ¿tú haces alguna, no sé, traducción, interpretación para que la persona lo pueda entender? ¿Qué es ese cómo entiendo yo cuando tú le dices, sale esto, pero te voy a decir qué hacer con eso? ¿Cómo te vas con eso para ponerlo en práctica en tu vida real? Entonces tú haces ahí, viene parte de los registros, tú escuchas, observas, bajas, haces esa traducción para Jimena, para que Jimena lo entienda, ya te has conectado conmigo. ¿Sí? ¿Algo así es tu proceso? Sí, porque o si no sería anecdótico. El registro akáshico necesita una reinterpretación al momento presente, ese puente al aquí y el ahora, que yo también siento que ahí entra el raciocinio y entra la asistencia de los guías. Para mí, esos 2 lados es muy importante. Entonces, si yo le digo a una persona, es que tú en una vida pasada fuiste un guerrero. Sí. Qué chévere. Sí, un guerrero. Sí, yo también he sido un guerrero en esta vida. Pues no de guerra, pero sí. Pero entre los guías, por ejemplo, un día me dicen, sí, pero esta persona sí fue guerrero en otra vida. ¿Cuál es tu guerra interna ahora? ¿Qué guerra, pero contigo? Y la gente es, sí, tengo una guerra interna entre esto y esto. Ya lo detectamos. ¿Cómo se acaban las guerras? Pero mira que, por ejemplo, llegar a una reinterpretación, esto ha sido después de muchas lecturas. Claro. Miren, les voy a contar un caso.
una señora me pidió una cita para algo de su pareja Ujú. y no le hablaron de eso, le hablaron de otra cosa. Le empezaron a hablar de la penca sábila, que la penca sábila, que la penca sábila por acá, que la penca sábila por allá, que en otra vida ella basaba sus medicinas en penca sábila y que era tan buena curandera que una familia que tenía una epidemia la secuestra y la encierra, porque era una epidemia que iba a pasar de familiar en familiar. Entonces, dejarla a ella ir era tener un riesgo de que los familiares se murieran. A ella la secuestra. A ella la secuestra. Y esa mujer era callada. Yo le pedí permiso a ella para pedir este caso. Me dijo, Liliana, me acabaste de destapar una memoria muy dolorosa que he evadido mucho. Y es que por una mala relación de pareja que tuve, ella iba a consultar por su pareja actual, pero miren que yo siempre lo digo, se fue para el registro akáshico va al fondo del iceberg. O sea, Sí, va. sí. Y nos fuimos para esa vida y me dice, y yo, esa vida ya pasó, y me dijo, sí, pero yo en esta vida, por una mala decisión de pareja, un novio que tuve que amé mucho, me puso a cuidar un secuestrado una vez. Ah, híjole, tenía origen, claro, la raíz de su problema. Allá hay un secuestro. O sea, un efecto espejo total ahí. Sí. Aquí en esta vida ella es la que secuestra. Entonces, miren que además aquí uno entiende cómo hemos pasado por tantas vivencias en donde nosotras en este momento podemos decir, no, yo ya no voy a hacer esto. O sea, ya hay gente que todavía no entiende eso, que tiene que pasar por vivencias muy dolorosas, pues sí. Horrible, pero sí. Pero esta señora me decía, ya entiendo. Yo tengo que ir a trabajar esa relación que fue muy dolorosa de un personaje muy tóxico y a la vez los guías le decían, trabaje también con la penquita sábila que sirve para tantas cosas, que sirve para pues bien usada para tomársela, para... Como desde adentro hacia afuera, ¿no? Sí, y poder trabajar ese trauma, porque ella me dice, eso es una cosa muy vergonzosa de mi vida, muy vergonzosa, cuidar a un secuestrado, entonces yo trataba de ser amable con él, con el señor, pero para mí es muy vergonzoso hablar de esto. Yo, bueno, hay que trabajar en esa vergüenza. ¿Cómo la suelto? ¿Cómo suelto la culpa? ¿Cómo suelto todo ese momento tóxico? Y ahí es donde yo pongo unos ejercicios específicos. Especialmente uso mucho la meditación activa. La meditación activa es un ejercicio que incluso cualquier persona que esté escuchando este podcast sin necesidad de un registro akáshico, vaya, tome una libretica, se sienta y escriba las emociones que le ha generado diferentes situaciones en la vida. A mí me sirvió mucho para salir de mi depresión. Ese fue uno de los grandes como recursos. Sí, de los grandes recursos. Salir de mi depresión, no, como aprender a manejar mi sensibilidad, porque sigo siendo muy sensible, muy sensible. Exacto. Ahorita si me dan tiempito les cuento una historia de recaída que tuve con la muerte de mi perro y fue este año. Si quieren ahorita les cuento. Sí, ahora que hablas de sensibilidad, sucede quienes descubrimos ser sensibles que nos confundíamos pensando que todo era depresión, ¿no? Sí. Porque también esa es otra, vamos confundiendo los términos, como el que dice, ay, tengo la depre. No, está aburrido en este momento, usted no tiene ninguna depre, ¿no? Pero tiene el hábito de decir, tenga depre. No. Y uno, en su desconocimiento, yo duré jurando muchos años que yo era depresiva. Yo dije, no, yo estoy pues ya para irme para la clínica porque es que a mí todo me afecta. Pero ir descubriendo que dentro de la sensibilidad, como dice Jime, hay unos tesoros increíbles que fueron nuestros fantasmas originales, ¿no? Que solo hasta que entras en ellos es que dices, ok, ¿no? Yo hoy por hoy me veo descubriéndome cuando mi mente está martirizándome, digo, no, esto no es mío, esto no es mío, no tengo por qué atender esto, ya lo logro. Claro, debo estar muy presente, ¿no? Porque la vida tiende a embolatarnos, ¿no? Pero, ojo, no, yo no, este pensamiento no tiene nada que hacer aquí.
Así es. O sea, ya uno ya se aprende, es por eso les digo, vea, puede ser Reiki, Tere, registros akáshicos, coach, pero lo más bonito es el autoconocimiento. Autoconocimiento. Retomo el ejercicio de meditación activa y es que yo agarré un cuaderno de esos grandes de doble materia, ¿cómo se llaman así? Esos grandes, y empecé a escribir. Bueno, voy a empezar por chakra raíz, mis papás. Mi papá en este episodio, en este, mi mamá, mis hermanos, mis exparejas, yo, mis trabajos. Yo empecé en este camino en el 2011, ya como en forma, y empecé a hacer listas y yo salía a caminarlas con mi perro. Mi meditación activa era, ¿qué tema voy a trabajar hoy? ¿Cuál es prioritario en este momento? Uy, este tema en el trabajo, que me estamos... Listo. Yo le decía al gordo, a Marco, mi perro, era un golden, gordo, vamos a salir a caminar esto. Y salíamos a caminar. Pero yo todo el camino no pensaba en eso, simplemente lo programaba y ya. Me voy a tomar el agua, toda el agua que me tome hoy en esta copita azul me va a ayudar a soltar tal recuerdo de infancia, Entonces era como decirle a mi cerebro repetitivamente, mira, vamos a cambiar esta información por esta. Cuando en los registros akáshicos aparece este caso de la chica de la vergüenza o de la culpa o sentimientos de miedo, de insuficiencia, bueno, muchas cosas, yo sugiero trabajarlo en meditación activa y cada uno de ustedes lo puede hacer. Cuando van y, ay, ese trabajo a mí que me genera, eso es, trabajen la emoción, porque cuando yo trabajo la emoción, y le doy su lugar, pero le digo, no, venga amiga, que yo ya no la necesito acá en la nevera refrigerada porque después no, ya no la necesito, la saco. Tu esencia akáshica, acuérdense que hablamos de esencia, no de vidas pasadas nomás. Tu esencia, eso que tú emanas, que eso fue lo que vieron mis compañeros de trabajo donde yo estaba, mi esencia estaba cambiando, ahí empiezas a transmitir otra cosa, pero también a atraer otras cosas. Claro. Entonces, para mí la meditación activa fue clave para soltar, ¿cierto? Muchas emociones. Hay respuestas en los registros akáshicos que yo me quedo, ¿qué? O sea, no unas sorpresas, porque normalmente en nuestro sistema responderíamos, no, esto está asociado al trauma de taratatá, no. Las respuestas en los registros, yo a veces, yo aprendo mucho. Yo soy yo digo, wow, le respondieron esto y me sirve a mí en esto, me dejan callada. Claro. En muchos casos, miren, por ejemplo, la chica de la penca Sabina. Sí. Tremenda lección. Sí. Pero, bueno, aquí yo quiero resaltar algo que es muy importante para los que están escuchando y es esa responsabilidad de quien está haciendo esto, en donde no hay juicio, porque otra posibilidad sería que tú escuchas lo de la penca sábila y dices, no, yo estoy loca. Ya con la experiencia, por supuesto que ya pasaste también por la duda, uno pasa por ahí hasta que entiende cómo está haciendo uno ese canal o esa interpretación o esa información. Interpretación sí se necesita a veces, pero es esa responsabilidad, ¿no, Caro? Lo hemos repetido cuando hablábamos de regresiones, por ejemplo, y es poder saber y es lo que inspira a la persona. Es lo que inspira a Lili. Yo la estoy conociendo, Caro la conocía, pero esa esencia se siente. Y yo sé que los oyentes con la voz también lo sienten, aunque lleguen ellos con eso. Pero es resaltar eso. Hay una responsabilidad en la información que baja para esa persona. Y solo es para esa persona. Y no hay juicio, no puede haber, pero no hay. Con toda confianza pueden ustedes estar tranquilos que es así. No hay un juicio, no hay un cambio, acomodar que si uno no lo entiende, entonces yo lo quito porque es que si no lo entiendo mi raciocinio, eso no existe. Por eso hay tanta experiencia, formación, conocimiento, autoconocimiento, porque entonces es cuando se meten mis limitaciones, cuando se meten mis juicios que uno se puede dar cuenta y dices, no, me preparo mejor, aprendo algo más. Y esa es la responsabilidad de un sanador. Y por eso para mí no somos terapeutas, sino sanadoras, porque
hemos tenido que sanar. Uno sale de una sesión de alguien y dice, esto me sirve, venga, yo también hago algo con esto, a seguirse sanando. Entonces me encanta eso, Lili, me encanta esa estructura que hiciste. Yo estoy mirando aquí, digo, esta es un poco lo que nos ha pasado a nosotros conociendo bien nuestro tema. Bueno, perdón, yo sigo porque aquí había algo interesante, creo que no sé si nos devolvemos un poquito, si se puede explicar de alguna manera, que haya alguna analogía o algo, en dónde están los registros akáshicos, en dónde está la información, porque yo siempre miro para arriba y digo, en la nube donde está lo de todo el mundo, y yo pido y baja la tuya, no baja la de nadie más, baja la tuya. Cuando yo lo aprendí, se hablaba que los registros, o se dice que los registros, yo todavía vivo en esa estructura, estaban vigilados, ¿sí? Tenían una serie de seres de luz que los cuidan y les protegen, de manera que cuando la persona dice necesito esta información, baja lo que necesita, porque debe haber mucho más del tema, claro, probablemente. Pero para ese día, ese momento, baja o se abre la puerta o el libro de lo que necesita. ¿Cómo nos puedes explicar eso? ¿Dónde están y cómo es ese proceso? Desde la teoría está en un lugar etérico que se llama Shambhala, así lo llamaron los sabios. Los guardianes son los kumaras. Para acceder al registro akáshico hay que tener mucho respeto, pienso yo, es como se accede con mucho respeto. Yo siento, Liliana, yo siento que eso no es un lugar específico, yo pienso que está en todo, o sea, en absolutamente todo. Por ejemplo, cuando viajamos a otro país, o sea, la esencia es muy diferente. Es muy, así respiremos oxígeno y salga el sol y haya estaciones. La esencia tiene memorias, entonces yo siento que todo puede tener una memoria, hasta los objetos. Los animales tienen sus memorias, las casas, los lugares. Entonces yo creo que esa es una información que se baja de un punto etérico, pues es el éter, es algo que está muy, no es tangible, pero que uno a través como lector, pues lo baja en el lenguaje. Hay muchos tipos de lectores, eso también es muy importante aclararlo. A mí me gusta todo más puntual, reinterpretar, este símbolo significa esto, trabaja con esto. Pero, por ejemplo, yo he tenido alumnos que, pues tuve una alumna que ella hacía arte con el Akash. Entonces, un día me dijo, yo voy a tu casa, Lili, te voy a hacer un cuadro, pero yo quiero conocer tu casa, voy a leer tu casa y te voy a hacer un cuadro. Y pues yo veo ese cuadro y yo lo amo porque esa es mi esencia. Ella captó ahí la esencia. En algún momento tuve un médico cirujano muy, muy inteligente que trabajaba con neurocirujano pediatra. Y él hablaba de su experiencia en el Akash, porque es que el Akash no es solo para, vamos a iluminar, no, es para acompañar los procesos también terrenales. Claro, ¿sí? Del día a día. Uh-huh. Sí, y él, por ejemplo, me decía, es que yo cuando estoy operando, yo siento el Akash, ¿sí? Yo siento esa esencia. Y a veces, pues el protocolo puede decir es que es por acá, pero hay algo que me dice, vas a explorar tal punto y resulta, Liliana, que en el punto es donde encontramos la información que no lo había mostrado ningún examen médico. O sea, yo digo, wow, qué lindo. Uno podría leerle la Akash a una empresa, uno podría leerle la Akash a una casa, uno puede leerle la Akash a los animalitos. El Akash de los animales a mí me impresiona porque es demasiado puntual. Y yo les voy a decir, no es emocional o tú como nosotros los tratamos a ellos, no. Ellos son, o sea, puntuales. Como neutros. Sí, para arriba y para abajo. Ajá. Es muy puntual, entonces puede que los tengas llenos de moñitos o que los lleves en tu carrito. O sea, claro, porque tú los tratas como tú los estás percibiendo hacia ti. Pero ellos en realidad, que eso sí me ha impresionado mucho de los animales, son puntuales. O sea, puntuales y
y van al grano, y hace poco abrí uno de el perrito de una amiga que se murió de 5 años, un perrito salchicha, ya está, me decía, pero ¿por qué tan joven? Y el mensaje para ella fue, ¿por qué estás renegando tanto de tu edad? Y ya se quedó. Qué lindo. Es que yo no quiero ser un perro viejo, y no le eches la culpa a los veterinarios, porque tú estabas diciendo que los veterinarios hicieron una mala praxis. ¿Es que acaso ustedes los humanos se saben todo de cómo funciona la vida? No se lo saben todo, pero así. O sea, y así ella actuamos tristemente en algunos casos, ¿cierto? Sí, no la sabemos todas. Entonces, el misterio de la vida y de la muerte, de ese trascender, no la sabemos todas. Sí tenemos muchos avances científicos maravillosos, estamos asistiendo, no sabemos todo, sí. Entonces, ella después me decía, me generó tanta paz, y me dijo, Lili, sí, he estado muy fuerte conmigo, que por el peso, que por la edad, que por la perimenopausia, que yo, bueno, entonces, pues mira, que el perrito, pero fueron 10 minutos y ya. Tengo una pregunta. Ahora que mencionas a los animales, y que no se nos vaya la anécdota que quieres contarnos, que es importante. Estas personas que tienen la habilidad de hablar con los animales y que mencionan ese diálogo, que también va muy de la mano del dueño, o sea, de todo lo que transmite el dueño, ¿no? Como tú dices, ellos son neutros, las necesidades son nuestras por ser seres emocionales y demás. ¿Hay similitud en ese lenguaje versus el Akash? ¿O hay complemento? ¿Cómo lo podríamos mencionar? Lo que pasa, claro, es que cada caso es muy particular. No podría darte un genérico. Es que eso es lo que a mí me ha fascinado de los registros. Como que la autenticidad de cada caso. Sí. Es un caso, cada caso es algo completamente diferente, o sea, completamente diferente. Yo recuerdo que una señora pagó para abrirle su Akash. Yo no sabía que era una perrita. Cuando estábamos en pandemia, y ella pagó y dio los nombres con apellidos de su perrita, y yo pensé que era una persona. Cuando ella me la muestra y me la pone así, yo, ¿es para la perrita? Sí, no, bueno, pero el mensaje es también para usted, o sea, es ahí. Y eso fue cuestión de 20 minutos, es que no, pues ellos, no sé, no me parece que en ese lenguaje, lo que yo he experimentado, pues las personas que se han formado en comunicación animal, que no conozco mucho esa parte, en el Akash me parece que son demasiado puntuales, no hay por ahí como... Con el humano sí hay muchas historias, o sea, cada uno de nosotros es o sea, yo digo, eso es, cada vez que abres el Akash hay información. Infinita. Sí, y lo que decía Jimmy ahora es, se abre lo que corresponde. Sí, claro. Claro, sí, ahí sí, yo conozco una comunicadora animal, pues Lina. Y sí, la he escuchado, o sea, la he visto en directo en una sesión, y sí, es como tú dices. Ella inclusive tiene una metodología muy bonita que me encanta, porque ella dice, está el animalito, está en el piso, y uno se sienta a nivel de él. Y ya, bueno, hay una metodología para recibir la información, y lo mismo dice, es muy concreta, y la vi un par de veces en sesión. Inclusive un día hicimos un taller con péndulo y comunicación, y es así como tú dices. Entonces, la conclusión sería que sí, la comunicación animal de alguna manera baja información como los registros, solamente que usa otra metodología, pero llega. Y entonces ahí venía otra cosa con el médico que dijiste. Eso es para dar claridad, ¿no? Nos da claridad, y que es intuición y registros akáshicos. Clave. Pues es clave, y además es atreverse a decir algo. Yo soy visual y me llega de clarividencia, pero no de te va a pasar esto en 20 días, no, yo eso no lo sé, pero yo sí veo la pantalla y veo las imágenes, pero también la clariaudiencia. Entonces, ay, me perdí, ¿por qué les estaba diciendo? Estamos hablando del médico. Sí, es por ahí, entonces puede hacer entre intuición y registros. ¿Cómo es ese? Sí, entonces el médico, por ejemplo, me contaba,
pues imagínense un médico él hace la oración antes de empezar su día de cirujano, neurocirujano pediatra, o sea, cerebritos y cabecitas pequeñas, para saber cómo va a trabajar. E incluso le ha pasado que sabe que hay casos que no van a ser exitosos, que con tiempo ya lo sabe, que de verdad lo corroboran en la cirugía y los colegas le dicen, vaya usted y dé la noticia porque usted tiene más tacto. Hay otros que son, ay, no, pues ya no había nada que hacer. Él tiene más tacto y él tiene pues como esa conexión espiritual ahí muy bella. Les voy a contar la historia de mi perro. Marco Antonio se llamaba, era un golden, murió en mayo, ya no le dio más, nos tuvimos que poner la eutanasia. Y este perrito fue como mi medicina natural. O sea, yo dejé mis medicamentos psiquiátricos acompañada por él, pero Marco entra a reemplazar la química del cerebro que mueve el bienestar, serotonina, dopamina, bueno, todo eso que mueve en el cerebro. No me acuerdo de las otras. Y obviamente yo sabía que este primer semestre del año Marco ya se iba a retirar, ya estaba muy viejito, pero de saber a vivirlo es un abismo gigante. La experiencia. Este perrito fallece, se va, y yo entro en una profunda tristeza. Una profunda tristeza. Una profunda tristeza que me llevó a un episodio depresivo. Ok. Entonces llega el ego espiritualizado. Pero si tú sabes esto, pero si tú ya saliste de esto, pero si esto, pero cómo vas a volver a un psiquiatra, pero o sea, yo tenía mucha rabia conmigo. La química de mi cerebro estaba muy alterada. Yo en ese momento, pues mucha gente me dijo, ve donde un psiquiatra, Yo dije, no, a ver, o sea, yo sí voy a ir si yo ya me veo mal, Claro, pero yo necesito procesar esto diferente. Y pues primero pedí ayuda, levanté la mano, normalmente siempre me callaba todo, hablé con mi esposo, con mi familia, para que estuvieran como pendientes de mí, porque me sentía muy bajita, y medité. Y en ese momento se me abrió una caja con mi perro. Ah, qué belleza. Y es de una vida pasada, vivíamos en un lugar muy frío, donde había mucha nieve, y el que no tenga un animal de trabajo en esa vida, pues se muere, así de sencillo. Y mi perro era como no se cuenta, como un Alaskan Malamut, de estos perros grandes, peludos, y yo era una mujer muy joven, y el perro me ayudaba a sobrevivir, a cazar, a encontrar setas, pero también era mi peluchito para arroparme en cuevas, y el perro se me muere. Okay. Entonces, me muestran cómo esta mujer entra en un proceso de muerte, o sea, y de verdad me morí, porque sin animal de ayuda no había cómo sobrevivir en un clima tan agreste, y de verdad me morí. Entonces me explicaban, sientes que te vas a morir, pero no te vas a morir, estás en el trópico, vives en Colombia, tienes estas personas a los lados. Y resulta que Marco sí era un perro de trabajo para mí, porque Marco siempre me acompañaba aquí, en mis consultas, en mis cursos, incluso a veces en algunas consultas presenciales que tuve, él estaba. Entonces, miren cómo el cerebro te muestra, es muy bonito porque nos muestra una historia antigua que hay que actualizar. Claro. Y los guías después me decían, Liliana, llevas 3 meses, porque eso fue a los 3 meses que me dio ese bajonazo, de un desorden químico. Antes te lo organizaba el medicamento. Claro. Después te lo organizaba tu perro. Y ahora lo tienes que organizar tú. Claro, ya te tocaba la tarea a ti. Ya tenías la responsabilidad. Es decir, ya habían mostrado los elementos para que tú incorporaras. Ya no pudieras ser sola. Excelente. Entonces, excelente. Que me decían, vaya al templo corazón, vaya adentro y busque allá, busque adentro, busque bienestar adentro, porque su dopamina, su serotonina, o sea, eso no puede depender solo de afuera. El perro vino a mostrarte también un apego. Entonces, usted nos da la cachetada. Claro.
la cachetada de, ay, sí, yo sé de registro, no, o sea, usted sigue aprendiendo y sigo aprendiendo. Y yo le abrí el perro al final, yo le pedí que me dejara abrir la calle y me decía, no, al final me lo dejó abrir, me dijo, es que tú ya sabes que ya me voy. O sea, tú sabes que ya me voy, que la prueba va a quedar en ti. Él me decía, la prueba va a quedar en ti. Yo, pero la prueba, si yo ya superé todo, pero sí. Ay. O sea, la prueba sí quedó, la pasé muy dura, muy difícil, claro, muy difícil, claro. Pero esto también me trajo otro, y ¿saben qué me decían en los registros? Cuando yo me vi en esa vida, en ese clima, me decían los guías, pero siquiera te moriste, no, ese clima tan maluco. Pues como tan, y acá no, aquí no te vas a morir, ese clima no va a ser. Sí, exacto, para ver si caías en cuenta. Buenísimo. Tu lenguaje, ¿no? Tu manera de que puedas. Sí, exacto. O sea, yo necesito que me hablen así, porque claro. Sí, y a veces Marco, que esta es otra parte muy bonita, Marco fue la cereza del pastel, claro. De 5 duelos que he vivido muy recientemente, en 5 años, de gente de seres muy importantes para mí. Entonces, abrir esa puerta también me ayudó a empezar a conectar con ese otro lado, como que si están ahí, como que nos acompañan, yo súper escéptica con eso. Me leí un libro de señales, se llama así Señales, para poder contactar y entender que sí nos acompañan, y eso también me dio como, ay, sí existe, o sea, sí se están comunicando conmigo, porque miren que también está ese escepticismo en esa parte, pero bueno, aquí me puedo quedar contando todas las historias que quiera. Sí, aquí preguntando. Bueno, no, buenísimo. Primero me recordaste cuando hablamos con el amigo chileno de regresiones, con Daniel. Una de mis preguntas con él fue, porque la primera vez que estuve en Francia, estuve en unos lugares donde yo decía, tengo un dolor que no es mío. Yo sabía que mi dolor no era mío, tristeza, yo llanto. Esto, ¿no? Cuando tú empiezas a contar la historia, o sea, estamos en esa capacidad y a veces no es que no lo podamos hacer, sino nos quedamos en lo que vamos aprendiendo cuando podemos, ¿no? Como avanzar un poquito más, que es cuando tú puedes disociar de esto, como cuando yo digo este pensamiento no tiene por qué estar aquí, ¿sí? ¿Qué estás propiciando tú y qué llega? ¿Y qué llega? ¿No? Eso es maravilloso. Y las lecciones, o sea, a mí también alguna vez, y creo que eso lo hablé con Lili, que fue el tiempo en que se me murieron como 10 personas en un año, bueno, en fin. Y la gente, no, pues como es caro, pues qué bueno que a ella no le duele, como que no me va a doler. O sea, ¿no? Es decir, como te ven tranquila, serena, ¿no? Pues porque uno va cogiendo pues una personalidad muy, muy calmada. Yo era súper acelerada mucho tiempo atrás. Y yo decía, no, dolor hay. Lo que pasa es que uno va cogiendo el dolor cada vez de una forma distinta, cada vez de una manera diferente, pero no quiere decir que seamos inmunes a eso. Y eso es bien importante resaltarlo en todas estas ayudas, porque hay gente que cree que, no sé, que uno es como un gurú de, no, o sea, tenemos una habilidad como quien aprende a tocar guitarra más rápido que los demás, pero eso no nos hace ni más ni menos. Simplemente también eso se está abriendo porque también es un camino para uno. Todo lo que uno está entregando también lo está recibiendo del otro lado, porque todos seguimos aprendiendo lo que dices tú. Pero qué bellísima esa experiencia, me encantó. Y el nombre me parece de ataque, Marco. O sea, no. Marco Antonio. Y sigue aquí vivito en el corazón. Claro. Y he podido entender que su Akash todavía está, ¿cierto? No está el físico, pero está su esencia. Entonces, sí, o sea, fue muy duro para mí mirarme y o sea, una vez una seguidora me escribió por Instagram, me dijo, Lili, tú estás deprimida, es que no volviste a poner nada, y yo me dio rabia. Yo, no, yo no estoy deprimida. Sí, o sea, sí estaba con un estado de ánimo muy bajito, y poder ver y decir, tener la humildad de decir, sí,
estoy deprimida. Ah, que es que una persona como usted no puede, no, sí puedo porque soy humana y estoy aquí, todavía me falta mucho por aprender, pero también se ha recorrido. Hay una cosa que yo quiero contarles, algo muy bello, y es que otra de las cosas que he reconocido en el Akash, que los guías me lo han dicho mucho, nosotros en este mundo de acompañamiento hablamos mucho de sanar, de trabajar, de procesar, pero ellos me decían, hablen también de los talentos. Entonces, en el Akash, por ejemplo, no solo hablamos de la señora de la penca Ávila, ¿cierto?, que fue secuestrada, sino que se le habló de la curandera, de la mujer que prestaba un servicio, de una sanadora, de que a veces la gente le gustaba estar con ella, entonces que de pronto eso la abrumaba, pero que algo en ella hacía que los otros estuvieran bien. O sea, también se habla de los talentos, porque en el Akash no solo podemos hablar de lo doloroso, no solo podíamos hablar solo de ese secuestro, sí, sino como, y ella me decía, sí, yo al señor que estaba cuidando, yo le llevaba como unas bebiditas, yo sé que es un caso muy complicado y que se puede juzgar desde muchas partes, pero también hay que mirar ese lado luminoso, porque es que, ole, no solo es sanar, sino también ganar. Tú estás sanando por un lado, pero hay que sostenerse en otro. La automotivación sale de estas habilidades y talentos que puede servir para lo que hablamos al principio. Como una comunicadora te va a ir a hacer disque registros y Akash, y creo que en una época donde todavía no había tanta difusión, entonces lo que hablábamos con Jime, no, es que si yo estudio psicología no quiere decir que voy a ser psicóloga hasta que me muera, puedo ser, no sé, jardinera, puedo ser esto, puedo sectora, no pasa nada, no pasa nada. Las habilidades dan para eso, ¿no? Que en algún momento tú elijas ser X cosa hasta cierto punto, pero de ahí para allá tú puedes ser todo lo que quieras. Dale, mi Sí, pues aquí me parece algo súper bonito que quiero resaltar también, porque también sé que están nuestras metodologías, y es lo que decía Lili. Yo voy, sale la información puntual del evento, en donde de pronto la información no estaba bonita, traía una parte de historia de dolor, la parte oscura, la sombra, todos esos nombres que conocemos. Pero si yo también quiero ayudarle a la persona, tengo que ayudarle y contarle sus propios recursos y decirle sus partes buenas, que son las que le van a ayudar a salir de lo otro. Claro. Entonces, eso es la responsabilidad de un sanador, darse cuenta que son las dos. No me enfoco solo en esta, sino apenas salgo de esta, aparece la otra. Tiene que ir de la mano, y esa es como la maravilla de la tarea que estás haciendo, Lili. Traer y escuchar ambas cosas y decir, ok, aquí las tienes las dos y mira, te cuento tus herramientas para que sigas tu proceso bien. Y eso es muy bonito y muy sanador. Y sabes, yo eso se lo agradezco al mensaje de los guías, porque yo también estaba al principio muy enfocada, te falta, hay que trabajar esto, hay que hacer esto, porque así lo hacía conmigo, ¿cierto? Y ellos un día me dijeron, un momento, ustedes no solo han sido regulares, malos, con dificultades, ustedes también han sido muy valientes. Y cuando ellos me decían, cuando tú les hablas solo de sanar, de cuidado con esto, estás ahondando una herida de insuficiencia que en el sistema donde ustedes viven, con eso los manejan para arriba y para abajo. Es que no es suficiente, no es suficiente esta ropa, no es suficiente este curso, no es suficiente, o sea, no. Y uno de los grandes afanes que como humanidad tenemos es que me falta esto, me falta esto, me falta esto. No, venga, yo ya tengo, o sea, yo ya tengo un bagaje, ya tengo un recorrido. Entonces, ellos me decían, eso nos ayuda a bajar esa sensación de es insuficiente, no es suficiente lo que hago, me falta, me falta, me falta. Entonces, equilibrar siempre los dos lados. Y hay una cosa muy bonita que ellos también me dijeron, cuando uno ha tenido un talento en otra vida, uno lo puede, es como ir al computador, abro la carpeta, doble clic, voy y miro, yo tengo este archivo de que fui una curandera vuelvo a la penca sábila, con la penca sábila, voy a mirar a ver qué me invento con la penca sábila, cómo la vuelvo a estudiar para trabajarla en mí. Y si me entienden, es como
que uno de esos talentos los puede volver a llamar dosificados, porque Claro. total como estaban en esa vida, pues no, porque ya evolucionamos, ¿sí? Entonces, me parece Así muy que hay bonito. que adaptarlos a esta, ¿no? Sí, A sí. cómo estamos en este momento. Sí, eso requiere también ese discernimiento de, venga, si yo en otra vida fui un administrador de 1000 acres, y en esta vida soy un desastre con el dinero, ¿por qué yo puedo ir a abrir ese archivo? O sea, simplemente pedirlo y decir, venga, yo fui muy buen administrador en esa vida, yo quiero traer parte de esa habilidad a mi momento presente para manejar el dinero que me gane en mi trabajo, pues. Sí, exacto, puntual. Así Lili, es. hablabas de entonces hacer los registros acálicos y bueno, hoy en día con conocimiento o la confirmación de la física cuántica sabemos que funciona a distancia virtual, estando aquí como nosotras o no con el pensamiento. En tu caso, entonces, ¿qué tipos de sesiones para registros acálicos haces? ¿Presencial o cómo las llamas? ¿A distancia, virtuales, en directo? Bueno, yo le tengo nombres. Caro, también, ¿cómo sería para ti? ¿Cómo se puede acceder a ese recurso, a esa increíble técnica, herramienta que tienes? Bueno, yo hago consulta personalizada, 1 a 1, y es virtual. Virtual, así, virtual en directo, con la persona al Sí, otro lado de la pantalla. virtual en directo. La distancia en donde solamente yo te digo, por favor, hazme una sesión y me cuentas lo que hay y no me ves. Esas no las doy tanto. A mí me gusta mucho el contacto 1 a 1 y tener en vivo a la persona. Se puede hacer a distancia, hay mucha gente que lo hace a distancia y funciona también, pero ese 1 a 1, el ser que está al frente, su presencia también da mucha información, ¿no? Sí, Eso ahí sí, sale mucha es cierto. información. Y imparto cursos para recordar, porque no es para enseñar, es que todos somos lectores de la cache, para recordar cómo se abre la cache. Tengo un taller básico que está pregrabado, pero la persona que accede a tomarlo tiene un acompañamiento conmigo personalizado durante 2 meses, para acompañar en práctica, para acompañar en reinterpretación de símbolos, porque yo me estaba dando cuenta que el curso que yo daba, que lo daba un fin de semana, a veces presencial y a veces virtual, la gente quedaba con muchas dudas. Sí, y la metodología, digamos que es la repetición, es lo mismo, pero lo que la persona va experimentando creo que es lo que hay que acompañar. Porque entonces yo me he dado cuenta este año con el curso así virtual que hay una chica que me tiene con la cabeza estallada porque ella teje la cache. Entonces, ¡ay, qué belleza! Ella abre la cache de la persona, me cuenta, Lili, mira el tejido que me salió de la cache, y yo digo, wow, y uno se puede centrar e interpretar lo que hay ahí. Entonces, pero sí lo puedo hacer así, yo, claro, pero es que yo no lo hago como tú, no, es que no lo tienes que hacer como yo, tú lo puedes hacer como quieras. Hay otras personas que la cache de los niños, que la cache de la familia, sí, o sea, como que me he podido dar cuenta que acompañando ese 1 a 1, no sé si sea más efectivo, pero es como darle más confianza a la persona. Un curso básico en 2 días o un fin de semana, bueno, la gente sale, ay, pero yo no me acuerdo. Cambio este curso así, me ha ayudado. Y imparto un curso también virtual que se llama La Cache y los Chakras, que es contando un poco esa metodología de cómo yo integré las 2 herramientas. Es un curso más especializado, sobre todo de autoconocimiento. Entonces, ese curso, ¿quién lo puede tomar? Una persona que quiere ir a abrir registros acálicos y ayudar desde ahí, o una persona para trabajar para sí mismo. No hay un límite. Se pueden hacer ambos, o sea, las personas pueden hacerlo como curso de autoconocimiento sin necesidad de ser lector de registros. O también para personas que quieren profundizar en la herramienta de registros akáshicos, lo puede tomar. Perfecto. Es un curso que está grabado, sí. Para cualquiera de las 2 situaciones. Buenísimo. Está increíble. Sale en desorden, pero tengo que hacer la pregunta. Pero espero para después poderla añadir porque va a ser más adelante. Ok.
Lili, cuando yo aprendí, hablábamos, me hablaron, bueno, yo hoy trabajo también con los chakras, pero en su momento, en relación a los registros acá, chicos, estaban 14 chakras y el chakra unificado. Esa era la manera como uníamos con todo eso. Entonces, ¿qué me puedes decir? Tú ya nos hablaste algo de los chakras, pero aclara un poco más eso. Tú escogiste 7, tienes 10, 11. Sabemos que hay en otras metodologías hay 20 y algo. Bueno, hay mucho camino para hacer. ¿Cómo es tu trabajo ahí entre esos chakras? Que si el chakra unificado para ti es una opción y cómo es, cuéntanos un poco más. Yo aprendí este proceso estudiando los 3 años y medio con mi maestra. Entonces nos reunimos por 3 años y medio a revisar cada chakra y a trabajarlo en nosotros, ¿cierto? Con diferentes herramientas, con flores, con péndulo, con cristales, bueno, con muchas cosas. Mi maestra de registros, que es otra, yo la invité el año pasado a una clase que tuve con mis estudiantes y ella decía algo muy sabio. Miren, hay muchas corrientes que dicen que son tantos chakras, que este chakra no es el color de este. Y ella contaba una anécdota que una vez ella no estaba dando registros, sino creó barras, access. Entonces habló en un curso que el chakra tal era de color tal y se le vino medio salón. Pero vea, es que esto, entonces me dijo, vea. Para Occidente, la información de Oriente es mucho más completa, es más, o sea, que los nadis, eso tiene 10, esa gente lleva milenios trabajando en esto. Nosotros en Occidente apenas estamos dando los pasos. Entonces, ella dice que al traer Occidente yo lo tengo que hacer comprensible para las personas. A mí me gusta trabajarlo a mí me gusta trabajarlo paso a paso, pero yo soy una convencida que somos unidad. Nos concebimos separados y pues este es un tubo de luz y tenemos una cantidad de tubitos que se conectan. Solo que hacerlo para la información que necesitamos ahora en Occidente, creo que hacerlo 1 a 1 y a 7 está bien. Cuando una persona me dice, es todo. Miren, por ejemplo, una persona me dice, Lili, pero ¿cómo así? Entonces yo soy solo el tema del chakra garganta y ya. Yo no, esto es lo que en este momento necesitas, pero todo está unido, pues esto tiene que estar unido con esto y con esto, o sea, todo es una unión, solo que aquí, por tiempo, por tareas, como ir por ese paso a paso. Al enfoque. Sí, exacto, como un foco, pero sí, o sea, somos una unidad con todo, para mí, estamos unidos. Exacto. Y, por ejemplo, la meditación que se hace para los registros, es con la flor de la vida, que la flor de la vida es este gran símbolo donde nos mostramos unificados. Sí, perfecto. Miren, entonces para los que, porque algunos llegan, Lili dice, con la metodología que yo conozco, entonces, no, entonces esa no. Y ese es comprender un poco que sí hay una metodología de base, un conocimiento de base, una información de base, pero una vez uno profundice y comprende de qué se trata, puede hacer esas variaciones o esas adiciones o quitar cosas y no le quita la esencia a nada. ¿No? Yo estoy de acuerdo en eso, en que una metodología no tiene que ser así y si no, no la puedes enseñar. Yo aprendí así no voy a decir aquí cuál, y tenía que ser así, pero yo ya me salí del camino porque también entendí, como decía Lili, ya entiendo de qué se trata, entonces yo decido si trabajo con 14 chakras, con los 25 de la otra, o 5 o con 7, ahí tengo la información que necesito y la que no está la traigo de aquí, la traigo de acá y uno hace su metodología porque aquí hay que si vale otra vez, ¿no, Caro? Volvemos a lo mismo. Todo es energía, entonces. Todo es energía, ¿no? Y lo vamos adecuando a nuestro ser, ¿no? Claro, es que lo que la persona necesita con lo que nosotros sabemos. Pero hay algo en lo que no pronunciamos claramente, pero todo el tiempo, creo que para el oyente que nos quede claro, nosotras lo tenemos que seguir aclarando y es el amor sana. Entonces es a Lili, ver esa y querer estar mejor, que es ese amor propio, la hizo, yo ya no quiero seguir así con esa depresión, quiero aprender más, voy a turistear. Caro hizo lo mismo, voy a turistear por estos conocimientos espirituales, me encantó ese término,
Y ahí, si no tuviera ese deseo de amor propio, tal vez te habías quedado y seguirías tomando medicamentos, pero no, del amor propio dijo yo necesito algo más. Y bueno, y surgió todo esto. Entonces, pero cuéntanos un poco para ti, para que los oyentes vean cómo eso, como yo lo traduje, yo lo interpreto así, Caro podría decir otra cosa, pero tú, el amor sana, que para nosotros traer esto es cualquier cosa que busquemos, cualquier camino que recorramos es porque el amor nos los llevó ahí y es el amor que hace que podamos estar mejor hoy. Y que esos retos que llegan, porque es muy cierto que y lo hemos vivido todas, no es que los retos y las crisis van a ser más suaves, al contrario, entre más conocimientos tenemos, vienen, nos muestran como las cosas más difíciles, la diferencia es que ya tenemos más herramientas, pero igual tenemos que recorrer el camino otra vez, nos ponen el examen a ver qué sacamos, a veces se nos olvida y nos demoramos unos días en decir, sí, ya sé por aquí, igual, con un poco más de herramientas. Bueno, pero volvamos a Lini, cuéntanos eso, cómo el amor sana, cómo el amor te sanó y te sigue sanando. El amor es más fuerte y el amor es todo, ¿cierto? Yo pienso que el amor es todo, incluso eso que ese aprendizaje tan duro, porque el amor no es ese sentimiento de que todo está bien como tú lo dices, y menos es como que, uy, sí, yo les digo pues que yo llevo 2 años en pruebas de amor. Yo creo que necesita como varios ingredientes para que lo veas con amor. Humildad, mucha humildad. Necesita saturación también. A veces uno dice, pero vení, o sea, yo no sé hasta qué punto de saturación tienes que llegar. Yo estaba harta, estaba cansada de estar como un zombie, muy funcional, pero como un zombie. Tenía que sacar mucha fuerza. Y yo creo que hay un ingrediente importante y es disciplina. ¿Por qué? Porque hay que hacer la tarea. Porque si yo voy a una cita contigo, Jiménez, si yo voy a una cita contigo, Caro, y ustedes me dicen las cosas, yo me digo, si ya llegué a la casa, ya entendí. Ya entendí. O sea, sí, pero ¿cómo llevas eso a la acción? ¿Cómo empiezas por micropasos si no eres capaz de hacerlo en grande de una? Es como empezar a conocerse. Hay gente que comprende y en ese amor se sana y cambia la vida rápido, pero hay otros que no. Entonces yo creo que el amor también es esa humildad, es entender cuál es tu punto de saturación, la disciplina y autorreconocerse, tan difícil. O sea, eso es una parte muy difícil, que no está en nuestro ADN, no está en nuestra memoria celular, no nos lo enseñaron en ninguna parte. O sea, nadie te ha enseñado a aplaudirte, porque eso es narciso, porque eso es egoísta, porque eso es petulante, pero hacerlo en privado con uno, y pues y a veces también darse una ayuda afuera, es bonito, pero transitar ese camino es extraño, porque todo lo que sea nuevo, como dice mi hermana, ni en el cielo, nuevo ni en el cielo, empezar nuevo un camino, pero sí requiere disciplina. Entonces, yo me acuerdo que a mí mi maestra me ponía la tarea y yo la hacía, o sea, yo me voy a sentar y la voy a hacer, y doloroso hasta lo más profundo de mi alma. Este último episodio de Marco fue dolorosísimo, o sea, yo decía, yo siento un dolor en mi alma, siento un dolor, o sea, me siento como si me hubieran quitado una mano, un pie, siento un dolor muy grande, pero también está en el amor la esperanza. Entonces son esos ingredientes, el amor te ayuda a recobrar la esperanza de que vas a estar diferente, de que vas a agradecer en algún momento esa historia difícil, porque pues uno se encuentra con muchas personas y creo que a ustedes les ha pasado, o a los oyentes, ¿cómo voy a agradecer esto? ¿Cómo se te ocurre que lo voy a agradecer? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, yo creo que ese amor viene acompañado
de todo eso. Y ese autorreconocimiento es, yo creo que esa es la gasolinita que nos falta a los humanos para ver que somos valientes, ver que sí hemos evolucionado. Es también ese, bueno, me gusta mucho esta palabra porque es muy religiosa, pero como ese examen de conciencia, no para el pecador, sino para el vencedor, para el que he sido y he podido pasar. Por ejemplo, para mí decir, salir de ser tan escéptica a poder ver los milagros de la vida, pero pues me falta reconocerlo. Claro. Y de hecho uno lo nota en pequeños ejercicios de la vida cuando se lanza a darse un poquito de amor generoso a uno mismo y uno ya lo siente como algo muy especial, ¿no? Incluso a veces con temor, como si no estuviera permitido ese poquito para uno, ¿no? Hasta lo que tú dices, que nos familiaricemos a tal punto que sea normal que nos demos amor, que sea normal que otros de pronto también lo hagan consigo mismo, que seamos como una especie de difusión de amor, pero siempre partiendo de nosotros, ¿no? Claro, y enseñarlo, o sea, si uno tiene unos primeros pasitos, todavía nos falta, me parece que en ese tema estamos en pañales todavía, en el tema de autorreconocimiento. Ay, que el amor propio, sí, pero el amor propio en un momento de profundo dolor, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo me lo incorporo? Toda la gente se confunde, ¿cierto? Exacto. No, entonces el amor propio es irse a arreglar, y bueno, eso es una parte, pero no es todo. Entonces, ¿cómo estoy en ese momento y cómo lo enseño? Entonces, con nuestros niños, yo, por ejemplo, a mi chiquita, pues ellos están en un sistema, mi chiquita va a cumplir 8 años, y ella, es que no saqué tal nota, sino esta. Y yo, pero es que tú no eres un número, mi amor. O sea, tú eres, mira todos estos puntos más que el que te faltó. Entonces ya sabe. Sí, mamá, ya sé que me vas a decir que yo no soy un número. Sí, pero ella ahorita no lo comprende en su totalidad, pero yo sé que cuando tenga mi edad va a decir, ay, siquiera mi mamá me dijo que yo no era un número. Sí, claro, porque claro, pues, claro. Así es. Así es. Minuto, unos segundos, porfa. Ahora yo necesito ir al baño. Sonrían un minuto y tomo una pantallazo. Ya, Lili, ve al baño. ¿Puedo ir? Corre. A ver, sí, ahí quedó bien. Sí. Vamos a ver, oye, porque estuve mirando, sí, y yo no entendí o no me explicaron bien, porque hubo un cambio en Google, en el Meet. Entonces yo pregunto cómo puedo grabar para que todos aparezcamos y me dice que pusiera la pantalla en mosaico y después grabar. Después no encontré nada, pero no sé si de pronto quedamos todos en pantalla. Vamos a mirar. Okay. No creo todavía, pero bueno, por eso lo hice. Y la transcripción que ahí la está haciendo nos va a servir un montón. Ay, qué bueno, Jiménez. Eso fue un claro, tremendo. Todo escrito, ya después nosotras lo filtramos, lo organizamos. Lo organizamos más fácil, claro. Sí, voy a parar mientras, porque igual ya